Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Estamos en la semana de la celebración del Día de Himno y Bandera y aún hay diferencias de opinión en cuanto al color de nuestra bandera. Al hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le lanzan dólares mientras baila en una boda. Se conoció un video en donde la secta Pare de Sufrir está acaparando a jóvenes para que marchen como una milicia. Dos jurados de un reality show son despedidos. ¿Quieren saber por qué? Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante varias semanas se llevaron a cabo diferentes discusiones en torno al color de la bandera de Aruba. Durante esta semana, el ministro Otmar Oduber tuvo una rueda de prensa para aclarar este tópico que tiene mucha representación en nuestra isla y más con el respeto a los actos que se llevaron a cabo esta semana en conmemoración al Día de Himno y Bandera. Durante diferentes reuniones, tanto en el gobierno como en el Vox Populi en general, se ha conocido la diferencia que existe entre el color de nuestra bandera nacional, el azul, ya que en Aruba existen diferentes colores de azules, unos más turquesa y otros más agrisados. Pues bien, el Ministerio de Cultura, en nombre del ministro Otmar Oduber, tuvo recientemente una rueda de prensa durante la semana de la conmemoración del Día de Himno y Bandera, para así clarificar que el color por ley estipulado es el 279. Esto quedó oficialmente demarcado desde el 1 de enero del 2015 en el Parlamento. Desde esa época, también se añadió a los estatutos que quisiera comprar o vender banderas de Aruba debía acatar la ley que quedó prescrita. Pues bien, desde esa época se han tenido diferentes conversaciones sobre cuál debería ser el color que porte la bandera, ya que muchos no están de acuerdo con el azul. Este es un tópico muy importante que seguramente seguirá debatiéndose, ya que hace parte de nuestra cultura e historia. Un video que fue divulgado en un sitio web colombiano se evidencia la crueldad como uniformados son maltratados para convertirse supuestamente en militares de élite. El video ha causado gran repulsión por la comunidad colombiana. Este es el video denuncia que llega a la FM. Ocurre en un campo de entrenamiento de la Infantería de Marina, según nos ha dicho el denunciante, en la finca Toluviejo. Todos estos son infantes de Marina de la base de Coveñas. Observen ustedes. Golpes, gritos, insultos. Y ahí se ve claramente quiénes son los instructores. Van a morir, hoy van a morir, dice uno de los instructores que ven más cerca, ustedes en su pantalla, y quien está disfrazado de guerrillero. Siguen los golpes. Este es el curso avanzado de combate. 2 días en la finca Toluviejo. Todos estos hombres de la Infantería de Marina tienen que pasar esta prueba en medio de torturas, en medio de insultos y de muchos golpes. Aquí vemos al hombre que graba estos entrenamientos salvajes. Lo que dice el denunciante es que hay orden de destrucción de este material. Se salvó este que nos envió el denunciante. ¿Dónde está el otro material? ¿Quién dio la orden de destruirlo? Aquí uno de los infantes de Marina se cae. Lo golpean una y otra vez. Lo obligan. Y lo insultan. Hasta que emprende de nuevo la marcha. Recorren en círculo gritando solos. Son 4 instructores. Aquí los golpes a uno de los infantes de Marina.
Los infantes de Marina son obligados a practicar este entrenamiento en ropa interior, descalzos, con los ojos tapados, encadenados y en medio del fango, los insultos y los golpes. Una mujer y un niño se encuentran hospitalizados luego de que el vehículo donde transitaban fuera impactado por una ambulancia del 911 en República Dominicana. Como nos cuenta Rocío Quiroz de Noticias SIN, testigos del accidente aseguran que la ambulancia no llevaba puesta ni la sirena ni transportaba a ninguna persona. En esas condiciones quedó el carro impactado por la ambulancia en la calle José Fabrea, esquina central. Resultando heridos una mujer identificada como Maggie Lara, de 44 años, y su nieto de 3. Nosotros veníamos de la central, y la guagua se nos metió, ellos venían de la José Fabrea, y no dio, yo no venía ni voceando ni nada, no dio, de ahí yo me quedé privada y el niño no sé. Llegó en estado general estable, eso sí, hemodinámicamente estable, sin lesiones graves hasta el momento. Las personas en el entorno explicaron que el mismo personal del 911 trasladó a los heridos a los hospitales Moscoso Puello y Ney Arias Lora. Los semáforos están dañados, han pasado muchos accidentes, los fines de semana pasan 3 y 4 accidentes aquí. Los familiares de los accidentados pidieron al personal del 911 manejar con prudencia, aunque lleven emergencias, ya que están para salvar vidas. Tratamos de conversar con autoridades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias, pero no fue posible. Debido a las fracturas recibidas, la mujer debió ser ingresada en el hospital Ney Arias Lora y el infante del Moscoso Puello fue trasladado al Robert Rick Cabral. Rocío Quiroz, Noticias SIN. Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue captado en un video en el que se le muestra bailando al ritmo de música árabe mientras le arrojan billetes de dólares durante una boda en un conocido hotel en Caracas. Esto ha causado inmediatamente rechazo entre los venezolanos. De acuerdo con el grupo BB Periodistas que publicó el video en YouTube, las imágenes fueron captadas horas después del desfile militar en el que Venezuela hizo alarde de su poder militar, luego de que Estados Unidos declarara al país sudamericano como una amenaza para su seguridad nacional. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario de Venezuela, se encontraba en la boda de José Salt, un prestanombres sirio cuya familia aparentemente es dueña de la marca de ropa Wintex, en el lujoso hotel Melia Caracas. Pese a que lanzar dinero en las bodas árabes es una costumbre, medios de comunicación y usuarios de las redes sociales han manifestado su rechazo por el comportamiento del hijo del mandatario de un país que enfrenta graves problemas económicos agravados por la escasez, así como una fuerte crisis social y política. Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana ha realizado comentarios respecto a este video.